Muy bien. Tengan ustedes muy buenas tardes, alumnos. Esta clase va dirigida para el aula A3. Para el aula A3. Bueno, hemos estado trabajando en los videos anteriores, en el último video, acerca de la reproducción sexual. Habíamos estudiado qué tipo de reproducción sexual existe y a la vez se hizo la definición correcta, adecuada de una reproducción sexual. Bueno, eso es lo que hemos estado justamente trabajando. Vamos a utilizar ahora un video en el cual emplearemos las diapositivas para poder observar, bueno, con más nitidez algunas imágenes que podamos utilizar. Vamos a empezar entonces con el estudio de la reproducción entonces asexual. Vamos a darle una definición teniendo en cuenta los alcances que se explicó en el tema de reproducción sexual, ¿no? Vamos a ir a hacer una comparación y vamos a ver más o menos en qué se parece, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, todo esto? Cuando hablamos de la reproducción sexual, se define como el proceso en el cual hay intercambio de material genético. En el caso de la reproducción asexual, esto no existe. No existe intercambio de material genético, no se va a observar. Entonces, una reproducción asexual o una reproducción no sexual es aquella en la cual no se observa el intercambio de material genético, que sí se observaba en la reproducción sexual. Ahora, otra característica que tiene esa reproducción es que parte de un progenitor. Los descendientes, los hijos, van a desarrollarse a partir de un papá, a partir de un padre, un progenitor. Y esto lo convierte en una ventaja para esta reproducción. Entonces, una ventaja sería en que requiere de un progenitor. En cambio, en la reproducción sexual, por lo general se requiere de dos progenitores. ¿Correcto? Entonces acá tenemos una característica, ¿ya? Vamos a buscar una ventaja sería esto, que requiere de un progenitor. Otra ventaja de la reproducción es que asexual es que aquí encontramos una mayor cantidad de descendientes. La cantidad de descendientes es más numeroso en comparación con la reproducción sexual. ¿Ya? Vamos a agregar también esto por acá como una ventaja. Por acá escribimos. Entonces hay un mayor número de descendientes. Es otra ventaja para una reproducción de tipo asexual. Y justamente esto sumado a que se realiza en un tiempo menor, ¿no? Comparado con la reproducción sexual. Pero hay una desventaja. Claro, ¿no? Ahí está la parte contraria. Entonces, ¿cuál es la desventaja, ¿no? de una reproducción asexual? Para esto, analizamos nuestra figura. Aquí hay una bacteria, ¿sí? Esta bacteria que está realizando reproducción asexual. Acá podemos apreciar su ADN, mírenme. ¿No? Ahí está su ADN. Ahí. Usemos otro color mejor. A ver, vamos a usar el rojo. Ahí está. Ahí estamos observando el ADN de esta célula bacteriana, esa bacteria. ¿Qué es lo que sucede con nuestra bacteria, con esta bacteria que tenemos en la diapositiva? Esta bacteria realiza su reproducción asexual, miren. Se crece, duplica su ADN, se corta, se fragmenta en dos. Ya está. Sencillo.
dos células hijas, pero estas células hijas es idéntica a la célula progenitora. O sea, es genéticamente idéntico, son sus clones prácticamente. ¿Ya? Ahí está, genéticamente idénticos. No hay ninguna, se puede decir, diferencia notoria entre las dos bacterias. Miren, si esta bacteria, por ejemplo, soporta solamente 46 grados centígrados, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que esa bacteria soporta 46 grados centígrados, ¿ya? Bueno, voy a colocar, ya, 46. Ahí está, 46 grados. Entonces, las células hijas van a soportar la misma temperatura. O sea, van a heredar los mismos rasgos, van a heredar las mismas características, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, acá las células hijas tienen el mismo comportamiento. O sea, no hay variación, no hay diferencia notoria entre estos descendientes, ¿sí? Con respecto a la célula progenitora. También entonces soportarían esa temperatura de 46 grados. Ahora, ¿es bueno o es malo esto? Es malo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que la temperatura del medio en el cual viven estos organismos, estas bacterias, por ejemplo, cambia? ¿Ven? Si es, por ejemplo, por algún motivo, la temperatura del medio cambia en el cual estas estén viviendo, por ejemplo, cambia a 30 o cambia a 60, esta célula bacteriana muere, ella también muere y todas mueren. ¿Ya? Eso deben tener en cuenta en una reproducción asexual. O sea, los hijos heredan los mismos rasgos que los padres. Entonces son copias simplemente. Y como son iguales a los padres, no hay diferencias entre ellos mismos. Y a esto le llamamos, le decimos que no hay variación. No se observa variación. Y esto es una desventaja. Entonces la desventaja sería en que la reproducción asexual, entonces acá le escribimos, ya no genera variación, o también lo que se conoce como variabilidad. No va a generar diferencias entre los individuos, ¿correcto? De esa descendencia, entre esos individuos de la misma especie. No genera variabilidad. Para que sean diferentes estas células hijas, las células hijas que estoy señalando, para que sean diferentes a sus progenitores, tendría que en ese proceso de duplicar el ADN haya existido alguna mutación. Una mutación que le puede dar una característica o un rasgo diferente a esta bacteria, ¿no? Pero sin esa mutación son copias genéticamente idénticos a su progenitor. Muy bien. Continuamos entonces por acá. Borramos la pizarrita. Entonces recordemos que en una reproducción asexual no hay intercambio de material genético. Vamos a escribirlo. Igual lo vamos a anotar por acá esto porque es importante. Entonces no hay intercambio ya, eso, ya, no nos olvidemos, no hay intercambio de material genético. Es importantísimo entender, ya, que sin intercambio de material genético, entonces la reproducción es asexual. Ya debemos olvidarnos esas definiciones ya antiguas de la reproducción sexual, hay macho y hembra, ¿no? Eso ya no, ya. Hemos definido que eso no es correcto. Muy bien, entonces hay unos segundos para que puedan poner pause y luego continuamos, ¿ya? Vamos a borrar la pizarra ahora. Vamos a ver ahora la reproducción asexual de los organismos unicelulares. ¿Cómo es la reproducción asexual para organismos unicelulares? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Eso es lo que vamos a
Vamos a ver. Entonces, en los organismos unicelulares, que vamos a empezar, sería por los protozoarios y por las algas. Primer tipo de reproducción asexual en organismos unicelulares. Vamos a hablar acá, por ejemplo, el caso de la llamada bipartición, o también se le conoce como fisión. ¿Ya? Vamos a ver acá la bipartición o llamada también fisión. ¿Por qué? Porque en algunos casos se le suele denominar fisión dependiendo de qué organismo se esté trabajando, de qué organismo se esté hablando. Entonces, por acá, ¿en qué consiste la bipartición o fisión? Bueno, miren, cuando hablamos de fisión, se refiere a corte. Lo mismo también que con el caso de bipartición, la célula se va a cortar y va a originar los descendientes. La idea aquí es generar descendientes, pero sin intercambio de material genético. ¿Ya? Muy bien acá. Fisión igual corte. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con esta especie, que ustedes ya lo deben haber visto, el caso del paramecio. ¿No? Paramecio, que justamente sabemos que es un protozoario. Es un organismo unicelular, protozoario, paramecio. Bueno, el nombre científico, ustedes también ya lo conocen, por acá vamos a ponerlo igual, ¿no? El nombre científico es Paramecium caudatum. ¿Qué es lo que ocurre con Paramecium? Bueno, sabemos que Paramecium tiene dos núcleos, ¿no? Eso lo hemos visto también antes. Ahí está el macronúcleo. Es el macronúcleo, el núcleo más grandecito. Y tenemos también el micronúcleo. El micronúcleo es el núcleo más chiquito que tiene justamente nuestro paramecio, ¿no? El núcleo más chiquito, el pequeñito, ahí está, ese. Bueno, ¿qué es lo que debe ocurrir para que haga la fisión? En este caso, para estos protozoarios se le denomina fisión, ¿no? Se le da ese término exactamente. Entonces, lo que ocurre es que ese macronúcleo y el micronúcleo tienen que experimentar una división, tienen que dividirse, ¿no? Vamos a escribirlo acá, entonces el micronúcleo se divide, lo mismo con el macronúcleo, también micronúcleo y macronúcleo se divide. Ahí está, ambos se van a dividir, ¿no? Y aquí observamos con una flechita, miren, el macronúcleo se está estirando, también el micronúcleo se estira como un chicle y se han separado en dos micronúcleos y dos macronúcleos. ¿Ven? Entonces aquí se está observando claramente lo que ocurre, ¿no? ¿No? Ahí está, miren, ¿ve? Señalamos. Aquí también. Así. Muy bien. Ahí se encuentra entonces el núcleo grande y pequeño que se han dividido. A la vez, si podemos observar, aquí somos observadores, nos damos cuenta que a nivel de la célula, ¿ya? Vamos a señalar por aquí. A ver, acá. A ver, vamos a usar otro color. Ahí, miren ese hundimiento. Ahí se inicia el corte. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá en lugar de inicio del corte. Del inicio del corte, inicio de la fusión. Ya, ahí está. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Como podemos observar posteriormente acá, miren, se va uniendo más hasta que aparece acá una boca, acá otra boca, y finalmente hay un corte aquí, ¿sí? Hay un corte. Ese corte justamente es aquí, a este nivel, como se pueden ver. Ahí.
Ahí es el corte que se está dando, ¿sí? Al parameso, miren, es a la mitad. Ahí está. Ahora, eso ha sido motivo pregunta de examen de admisión a la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Por qué? Porque miren, esa línea que estoy trazando, ¿ya? Esto demanda una región longitudinal de la célula, desde arriba hacia abajo. Esto corresponde a una región de tipo transversal. Entonces, si somos ahora un poco más estrictos con la figura, para ver dónde se corta, hay un corte netamente, aquí ve, observen, acá, a nivel del transverso. O sea, en la región transversal. ¿Ya? Ahí, otra vez, ahí está. Aquí también, mire, a ese nivel, ¿no? Esta es la región transversal. Entonces la pregunta es, ¿cómo se le llama la fisión que ocurre en paramecio? ¿Cómo se le denomina esa fisión? A él se le denomina entonces fisión transversal. Entonces, si nos preguntan en algún momento en un examen de admisión por paramecio y sobreposición asexual, lo hará por la llamada reproducción asexual por fisión transversal. ¿Ya? Esto es lo que realiza entonces paramecio. Entonces ahí está bien claro, está bien entendible, ¿ya? En la región transversal. Y origina dos células, dos individuos, ¿sí? Genéticamente idénticos al progenitor. Muy bien. Borramos entonces luego la pizarra. Ya saben que ahí pueden parar la imagen, el video y poder anotar, ¿sí? Lo que se agregó. Borramos entonces ahora. Muy bien, tenemos ahora por aquí otro ejemplo de reproducción asexual en unicelulares. Y para este caso vamos a hablar de las algas euglenas. Ellas también pueden realizar dicha reproducción, ¿ya? Dicha reproducción entonces asexual. Entonces vamos a poner acá en algas euglenas. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos a una especie, alumnos, que es la especie Euglena viridis. La Euglena viridis también realiza esa reproducción asexual, pero en ella la reproducción se denomina fisión transversal. ¿Ya? En ella se denomina fisión transversal. Perdón, disculpen. A ver, un error hubo de mi parte. Esperen. Disculpen, vamos a corregir acá. Se denomina, perdón, disculpen, fisión longitudinal. Ya, muy bien. Estaba pensando en el paramecio. Entonces, la reproducción en estas algas se denomina fisión longitudinal. Recordemos que fisión corresponde a corte. Vamos a ver aquí, ¿qué pasa con nuestra alga? Esta alga, entonces, observando, miren, aquí está el núcleo. ¿Ya? Es el núcleo. Y esta reproducción sigue a un patrón, sigue un patrón parecido al caso anterior. ¿Ya? ¿Ya? Acá señalamos el núcleo. Muy bien. Como los el caso anterior, perdón, entonces, aquí ocurre que el núcleo tiene que dividirse. ¿Ya? Se divide el núcleo, miren, se divide el núcleo, ahí está.
les ocurre una división de núcleo. Les comento que esa división es importante, ¿por qué? Porque es la forma de cómo pueda primero duplicar su ADN, duplica su ADN, luego lo separa en dos núcleos, ¿no? La mitad en un núcleo y la mitad en otro núcleo, y cosa que así puede heredar la mitad de su ADN, obviamente ya duplicado, ¿sí? A ver, para que me puedan entender, primero tiene una cantidad X de ADN, y esa cantidad X de ADN tiene que duplicarlo, sería ahora una cantidad 2X. Luego, la mitad de 2X lo reparte a cada célula hija, y tengo la mitad para una célula hija y la mitad para otra. Esta alga entonces hace lo mismo. Su ADN lo ha duplicado. Y si quieren verlo más rápido, el núcleo lo ha duplicado, lo ha dividido prácticamente, ¿no? Ha duplicado su núcleo tras una división. Y observamos aquí, en esta región de la membrana, el corte. Ahí, miren, observen, ahí está. Muy bien, entonces ahí se da inicio al corte, ¿sí? Ahora, debemos entender que el corte será a nivel de la región longitudinal. Por acá, ahí, miren, ahí está, ¿ya? Ahí será el corte. Y acá también lo observamos. Y finalmente se abre en dos células hijas, dos. Entonces, si nos preguntaran qué tipo de fisión es para este grupo, vamos a responder con respecto al lugar donde se da el corte. Ahí. Se denomina fisión longitudinal, ¿no? Ya, ahí le hemos puesto, ya, ahí está. Perdón. Entonces, vamos a indicar la flecha por acá. Ahí. Miren. Ahí está. Entonces, ahí pueden apreciar cómo es que el corte se da a ese nivel y después las dos células se separan, ¿ya? Obteniéndose dos células hijas. Ahí. Muy bien. Continuamos entonces por acá. Ahí a unos segundos para que puedan ustedes capturar pantalla y anotar algunas cosas, ¿ya? Lo que está ahí. Muy bien. Continuamos. Ahora, tenemos también el caso de la reproducción asexual. Seguimos en bipartición fisión y ahora para las bacterias. ¿Ya? Ahora para el caso de las bacterias. Bueno, las bacterias como unicelulares también ellos pueden hacer reproducción asexual. Lo realiza. Y en el caso de las bacterias se denomina, en ellas se denomina bipartición. Ya se denomina bipartición, disculpen. Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque los exámenes de admisión a la Universidad Nacional de Trujillo, entonces se emplea justamente ese término, ¿no? En que las bacterias entonces se reproducen, vamos a escribirlo por acá, vamos a escribirlo por acá, se reproducen entonces asexualmente por bipartición. Entonces originando
dos células bacterianas. Ahí está. Muy bien, ahí está el detalle que debemos comprender. Miren, esta imagen lo habíamos visto inicialmente, ¿no? Ahí está. Inicialmente se estudió esa imagen. Ahora, ¿cómo se inicia el proceso? Primero, el núcleo disculpen, el ADN de la bacteria, porque la bacteria no es una célula procariota, lo que tiene es nucleoide, ¿sí? En ese nucleoide se encuentra su ADN, y lo que ocurre es que en ese ADN se va a duplicar. Entonces vamos a observar aquí, hay una duplicación entonces del ADN. Tiene que duplicar ese ADN. Entonces, de tal manera que origina dos moléculas. Entonces, antes de repartir el ADN tenemos que duplicarlo. Esto es lo que tiene que realizar toda bacteria que justamente hace bipartición. Ahí está. Va a originar entonces dos moléculas de ADN. Aquí están, miren. Ahí están las dos moléculas de ADN. Luego, a nivel de la pared celular, se hunde, como ven acá. Hay un hundimiento, finalmente originan dos células bacterianas. Se hunde tanto que se corta, se parte, y originan dos células bacterianas. Como ustedes pueden apreciar, alumnos, el ADN se ha duplicado, miren, dos circulitos, como dos argollas, y se separa. Y al centro se hunde la pared y la membrana. Se corta y aparecen dos células hijas. Estas células hijas son genéticamente idénticos a la célula progenitora. Idénticos, genéticamente idénticos, sin ningún cambio, por si acaso. Entonces acá le escribimos células hijas. Muy bien. Entonces no nos olvidemos que en las bacterias se le conoce como una bipartición. ¿Ya? No nos olvidemos de ese término. Bipartición está entonces referido para bacterias. Ahí agregan en su cuaderno lo que he escrito. ¿Ya? A ver, vamos a continuar entonces por acá. Continuamos. Otro tipo de reproducción entonces asexual en unicelulares, que es lo que estamos estudiando, es por gemación. Gemación o formación también se le llama de una yema. Vamos a ponerlo por acá entonces. Escribimos formación de una yema, también se le llama así. De una yema. Una yema o también bulto. Un bulto, ¿no? ¿En quién ocurre este proceso de gemación? La gemación se observa en unos hongos conocidos como hongos levadura. Los hongos levadura, entonces, realizan la gemación. ¿En qué consiste la gemación? Consiste en que, como ustedes pueden apreciar aquí, miren, el núcleo se divide, división de núcleo, ahí. Muy bien. En primera instancia, el núcleo tiene que dividirse. Ahí está. Ahí pueden ustedes apreciar entonces los dos núcleos. Primer núcleo. Segundo núcleo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con ese núcleo? Ese núcleo ahora se ubica en esta protuberancia, miren, en este bulto. La membrana se deforma hacia afuera, se proyecta hacia afuera la membrana celular, con toda la pared, ahí lo ven, y a esto se lo conoce, aquí se lo conoce como esa yema o bulto. En el interior se encuentra el núcleo. Mira, ese núcleo que se ha dividido ingresa al interior de este bulto. ¿Ya? Al interior de ese bulto o yema como se le denomina. Una vez en el interior,
Entonces es rodeado por ese bulto y se forma una célula pequeña que se mantiene unida a la célula más grande. De cada núcleo que aparece por división de ese núcleo, cada núcleo va a originar una nueva célula, ¿correcto? Y la célula pequeña que está acá desarrollándose se conoce con el nombre de polocito. Se le llama polocito. Polo, porque está en el polo de otra célula, ¿no? Miren, si ustedes lo ven esto como un planeta, sería acá un polo, otro polo, y esa región sería el Ecuador. En el polo de esta célula más grande se encuentra la célula pequeña. Polocito, cito, célula del polo. Se encuentra unida en el polo de la otra célula más grande. Es común observar entonces al microscopio a las levaduras haciendo ese tipo de reproducción asexual por gemación. Posteriormente, ¿qué ocurre? Posteriormente la célula pequeña se desprende y tenemos acá las células hijas. Bueno, lo adecuado aquí es entender que ambas son células hijas, no solamente la de acá, las dos. Tanto la célula pequeña, esta, como la célula grande. Ambas son células hijas. De tal manera que cada célula hija que están observando acá, ¿ya? Cada célula hija que se está observando es genéticamente idéntico a la célula progenitora. Cualquiera de las dos. Ahí está, ¿ya? Entonces, aquí tenemos entonces célula madre. Miren, está bien claro acá. Ahí está la célula madre. Y acá están las células hijas, ¿no? Ahí está. Esa es la gemación entonces. Muy bien, continuamos. El otro tipo de reproducción, entonces, asexual por esporulación. Entonces aquí, por ejemplo, consiste en la formación de esporas, ¿ya? Entonces la reproducción asexual por esporulación consiste en la formación de esporas. Vamos a agregarlo por acá también esto, hay que escribirlo. Entonces hay formación de esporas. Una espora es una célula pequeña con reducido fitoplasma, tiene su núcleo y con la capacidad de originar un nuevo individuo, ¿no? Entonces a estas estructuras se les denomina esporas. Pues va a observarse aquí, se va a llevar a cabo una formación de esporas. Muy bien, ahora, ¿en qué consiste la esporulación? Miren, aquí observamos en la figura la célula inicial con su núcleo. El núcleo está de un color, entonces, está de un color azul. Igual tenemos que nombrar, es importante nombrar para entender, si no, no se va a entender. Vamos a ver aquí, ahí tengo el núcleo, ¿sí? Ahora, ese núcleo tiene algo muy interesante que enseñarnos. ¿Por qué? Porque ese núcleo se divide. Se divide varias veces. Una vez, luego lo que resulte se vuelve a dividir. O sea, un núcleo se divide en dos. Los dos núcleos se siguen dividiendo y así. De tal manera que después nosotros vamos a observar, ¿sí? Un momento. Vamos a observar aquí una célula con muchos núcleos, múltiples núcleos. Cada núcleo azul, que se observa en la imagen, cada núcleo se va a rodear de un poco de citoplasma y de membrana. Ahí está, miren. O sea que de cada núcleo se rodea de un poco de membrana y citoplasma y se está formando una pequeña célula. Ustedes pueden apreciar ahí en la figura. Ahí está. Cada estructura que se ha formado en el interior de la célula, ¿ya? Se le conoce como espora. Ahí tendría entonces la espora.
Ahora, la célula grande, que tiene muchas esporas, se rompe. Y es así como va a liberar las esporas. Se rompe. ¿No? Recordemos que están acá las esporas, que son células pequeñas. Se encuentran en el interior de la célula más grande, en la cual se desarrollan las esporas. Ahí está. Las células, la célula se rompe y las esporas quedan libres. ¿Sí? Entonces acá vamos a agregarlo, vamos a escribirlo espora libre. Ahí está. Muy bien. Estas esporas libres son importantes por la siguiente razón. Cada una de estas esporas puede originar un nuevo individuo, de tal manera que la espora, aquí vamos a volver a colocarlo, se libera, la célula inicial se rompe, cada célula puede dar origen a otro nuevo organismo unicelular. ¿Ve? Y ahí se encuentra el ciclo sexual por esporulación. Bien sencillo, ¿no? Bien entendible. Ahora, ¿y quién realiza este tipo de reproducción, no? Entonces, esto justamente es realizado por protozoarios, ya, realizado por protozoarios. Ahí le ponemos. ¿Qué protozoarios? Por ejemplo, el caso de este protozoario parásito, el Plasmodium, por ejemplo. ¿Sí? El Plasmodium, que causa una enfermedad llamada la malaria. Muy bien. Ahí está. ¿Ya? A ver, hay unos segundos para que puedan poner pause cuando vayan a ver el video y puedan anotar lo que falta. Bien, borramos la pizarra entonces, continuamos. Muy bien, vamos a ver ahora la reproducción asexual, igual, pero en los organismos multicelulares o pluricelulares. Aquí también tenemos otro caso de reproducción que justamente se le conoce